¿Qué tal mi gente? Feliz viernes. Bueno, feliz viernes si se les puede llamar de alguna manera porque Bitcoin empieza a retroceder. Estamos en grandes problemas, la verdad, y no por la caída de Bitcoin, sino por el mercado tradicional. Lo vamos a analizar al S&P 500 y al Nasdaq, que no tienen muy buena pinta. Ambos tienen hasta 3 o 4 señales de posible retroceso y de posible reversión, y Bitcoin apenas está retrocediendo sin que ellos hayan empezado a caer. Esa es la gran preocupación que yo tengo para las semanas entrantes. Tampoco estamos hablando que va a iniciar un nuevo bear market o que vamos a marcar un nuevo mínimo en el S&P 500, en el Nasdaq o en Bitcoin, pero sí de que la subida puede que haya parado, puede que ya haya, puede que no, ya lo hizo, ¿no? O sea, ya retrocedimos desde los 25, 24, estamos ahora en los 21.000 otra vez, pero cuidado con el S&P 500, vamos a estar con muchas zonas de preocupación, porque a medida que el mercado tradicional caiga, obviamente Bitcoin va a tener una presión externa bajista y tenemos que ver esas zonas, ¿no? Esto tampoco es una gran preocupación porque las personas que no han comprado Bitcoin van a poder ejecutar sus primeras compras, Para todos aquellos que me preguntaban en los streaming, ya está en la parte final del video, ya lo verás, hablaremos sobre eso. Para todos aquellos que, José, no he comprado, ¿qué hago? Bueno, probablemente estés en tu zona. Pero los que quieran que el precio suba ya, creo que no estamos en la mejor posición ahora mismo. Vamos a verlo. Así que mi gente, sí, tenemos algunos problemas con Bitcoin. Principalmente porque el mercado ha empezado a retroceder, pero también ha estado llevado de la mano gracias al S&P 500. Ya le vamos a hacer su análisis en específico un poco más adelante en el video, como siempre vamos a iniciar con Bitcoin, pero quiero mostrarte esta gráfica porque es lo que estamos revisando en el streaming del día de anoche. Estábamos mencionando que perder el área de los 4.260, es decir, ejecutar la pérdida de este canal ascendente, puede abrir espacio para que el S&P 500 tenga una corrección importantísima para las próximas semanas o para los próximos días. Recordar que estábamos estimando probablemente un movimiento hasta el área de los 4.350 puntos y nos hemos quedado pues en el área de los 4.329, 4.330, es decir, hemos fallado por unos 20 puntitos, pero digamos que el movimiento al alza inicialmente pues ya se ha venido a dar, ¿no? Y que lo que te mencionaba, esto es alcista hasta que demuestre lo contrario, o hasta que empiece a demostrar señales de debilidad como esta que está dando para hoy viernes. Entonces, el principal problema que realmente tenemos con Bitcoin es que fíjate cómo está cayendo Bitcoin ahora mismo, con el S&P 500 ni siquiera aún cayendo de una forma importante. O sea, recién nos está dando como una primera señal, una primera pista de, cuidado, porque estoy rompiendo este canal y puede que tenga una caída de un 2, un 3% para los días entrantes, para la semana siguiente, pero aún sin eso, o sea, sin que aún eso se haya desarrollado, imagínate que Bitcoin ya está sobre el área de los $21.700. No todo está mal porque recuerda que ayer justamente el título del stream, te estaré dejando la imagen nuevamente por acá, estaba diciendo más o menos de hasta dónde puede caer Bitcoin, hasta dónde puede llegar Bitcoin en esta zona correctiva. Y justamente hemos llegado a la primera zona que teníamos proyectada. No estamos diciendo que dijimos que el precio iba a caer hasta esta zona, no, recordar que claramente en el stream lo que hemos dicho es, vamos a proyectar que si el precio cae, hasta dónde puede llegar, cuáles son las zonas en las que queremos buscar reacción. Entonces, en ese caso, pues tenemos justamente nuestros primeros niveles FIBOs que están justamente sobre estas líneas verdes, No tomaré mucho tiempo para demostrar nuevamente cómo lo hemos medido, pero básicamente lo que hemos hecho es trazar un Fibonacci desde esta parte baja hasta esta parte alta de todo el movimiento y más o menos coincide con esa zona que tenemos allí pintada, Finalmente hemos venido a rellenar la cita pendiente que teníamos con esta gran vela acá de la izquierda. Recordar que te lo había mencionado, que teníamos un vacío de liquidez pendiente acá y que las citas en el mercado tarde o temprano se terminan cumpliendo. Es decir, si el mercado tiene una cita pendiente de ir a cierto nivel, podrá pasar un día, podrá pasar una semana, podrá pasar un año, podrán pasar 2 años, pero casi siempre el mercado va a cumplir con dicha cita. Es decir, el mercado nunca te va a dejar tirado o te va a dejar por fuera. Entonces, José, está en las zonas FIBO, está en las zonas de liquidez, en las zonas que queríamos. Vamos a ejecutar compras ahora, ¿no? Porque era donde lo queríamos. Pues yo creo que todavía no. Obviamente va de la mano con lo que haga el S&P 500, pero recordar, mira, a inicios de esta semana, probablemente el lunes y martes, estamos hablando de, Bitcoin no termina de caer con el S&P 500 un poco alcista y estamos pensando en el área de los 23.500 a 23.000 para intentar comprar, ¿no? Pero ¿qué te decía? Son zonas, Si no hay reacción, no hay por qué comprar, porque tú no puedes entrar solo al mercado. Es decir, si todo el mundo
está yendo en una dirección, tú no te puedes ir en contra de esa dirección. Cuando hablo de todo el mundo, no hablo de todo el mundo está en long o todo el mundo está en short. Hablo de la gente que tiene el capital, ¿no? Del dinero fuerte, de los que pueden mover el mercado, porque las masas no movemos el mercado. Eventualmente movemos el mercado, pero lo mueven los que tienen el capital y los que saben ir a molestar a las masas. Entonces, bueno, a lo que voy, en este caso estamos en la zona en la que en cualquier otro escenario pensaríamos en ejecutar compras, pero en el escenario en el que estamos ahora mismo, es decir, fíjate, hemos caído hasta esta zona, ¿vale? Si miramos el gráfico diario, efectivamente tenemos mucho espacio aún para caer, porque la siguiente zona de proyección, ¿ok?, de posible zona de rebote está mucho más abajo, sobre el área de los 20.500 hasta el área de los 19.300. Repito, nuevamente, no estamos diciendo que el precio va a llegar hasta los 19.000 o que va a marcar un nuevo mínimo, pero son niveles en los que tenemos proyectados una posible reacción de mercado. Entonces, en base a esta posible reacción de mercado, en esos niveles empezaríamos a tomar las decisiones. Entonces, en este primer nivel en el que estamos, de 21.700, no veo una fuerte reacción. No veo algo que me diga, aquí quiero comprar. La caída ha sido muy rápida, ha sido muy vertical, pero ha sido la primera caída. O sea, todavía hay algo que a mí me dice que quizás aquí no es. Y aparte, obviamente, si le juntamos todo el análisis que le vamos a hacer ahora al S&P 500, ya entenderás probablemente también por qué no me gusta mucho esa idea. Primero que todo, recordar, tenemos en el gráfico diario este canal ascendente. El S&P 500 ha estado en un movimiento alcista prácticamente desde el día 14 de julio. Es decir, tiene más de un mes en una subida consecutiva, donde tenemos 2 o 3 días de descanso, fuerte subida, 2 o 3 días de descanso, fuerte subida. Es decir, esta subida tendríamos que haberla aprovechado ya. Personalmente yo la he podido aprovechar, operamos un long desde esa parte baja, luego cerramos en los 4.100, 4.080 por allí, y luego he intentado hacer uno que otro scalping a lo largo de esta subida, también operando alguna que otra acción. Entonces el movimiento lo ha cumplido, ¿ok? El movimiento ha estado bastante bien. Ahora, viene la zona, viene el momento en el que probablemente entremos en ese movimiento correctivo. Ahora, fíjate, justamente estamos rompiendo ese canal descendente, para ello tenemos que bajar a una temporalidad menor para que lo podamos ver, y fíjate que en gráfico de 4 horas, aquí es donde la cosa se empieza a poner un poco chunga, se empieza a poner un poco complicada. Gráfico de 4 horas, ¿qué tenemos? Tenemos un cierre de vela, es decir, tenemos una confirmación de que el mercado ha aceptado la ruptura de ese canal descendente justamente con la última vela de 4 horas. Vamos a hacerle bastante zoom para que lo puedas ver, y justamente lo que hemos tenido es ruptura bastante agresiva, ruptura bastante acentuada en esta área de los 4.270 puntos más o menos, donde podías haber ejecutado una orden de short. Personalmente vengo en short en esta posición. Recuerda que lo analizamos en el streaming de anoche, te decía, bueno, puede ser que cuando rompamos el canal o rompamos la línea roja de los 4.260 se empiece a ejecutar una posición en short o se empiece a ejecutar un movimiento bajista en el mercado. Y más o menos es lo que estamos teniendo ahora mismo. Entonces, bueno, lo que nos interesa es hasta dónde puede llegar ese movimiento. Bueno, la verdad, tenemos que empezar a nuevamente estimar, ¿no? ¿Cuáles son las citas pendientes? Análisis institucional. Hagamos análisis institucional, no análisis tradicional. Análisis institucional. ¿Dónde están las citas pendientes para el S&P 500? Pues mira, vamos a ver. Grandes velas. ¿Cuáles son las grandes velas que aún el mercado no ha ido a visitar? Pues fíjate, tenemos esta zona de liquidez acá, ¿vale? De esta gran vela. Estamos hablando del área de los 4.230 puntos. Esta zona de por acá, ¿ok? Es la primera zona pendiente. Y aparte de esa gran vela, la siguiente gran vela que tenemos que aún no hemos rellenado es esta vela inferior. ¿Ok? Entonces, para los que ya tienen un poco más de experiencia y están aquí pues todos los días aprendiendo, buscando esas zonas, aprendiendo dónde está el área de liquidez, cómo identificarla con otras herramientas, pues ya podrán ver que efectivamente esa misma zona que tenemos allí pintada, ¿ok?, va a estar de la mano también junto a este retroceso Fibonacci. Lo que vamos a hacer es trazar un Fibo desde esta parte baja del inicio del movimiento hasta la parte alta. ¿Y qué pasa? Fíjate que justamente como pudimos identificar que esa zona o ese vacío de liquidez pendiente en el mercado, ¿okay?, sin ningún tipo de indicador, cuando colocamos el indicador que más nos gusta, que es la herramienta de retrocesos Fibo, en ese caso observa cómo justamente, ¿okay?, los niveles 0.61, 0.70 y 0.78 coinciden exactamente con esta herramienta de vacío de liquidez. O sea que tenemos dos confluencias en las que nos dice que probablemente en esa parte baja hay un fuerte imán, hay una fuerte presión para que el precio quizás intente venir a buscar esa área. Repito, no estamos diciendo que va a caer directamente hasta allá porque no lo podemos saber, no podemos controlar el mercado, lo único que tenemos que hacer es movernos junto a los que mueven el mercado, pero ya sabemos que una primera zona de proyección de caída puede ser esa área en números o en
porcentaje en puntos, sería más o menos el área de los 4.170 a los 4.133 puntos. Sería una zona bastante interesante, la verdad. Vamos a limpiar un poco el gráfico y no solamente nos vamos a quedar con eso, sino que cuando tenemos la ruptura de un canal, de una zona de rango o de algo similar, casi siempre nos movemos por fractalidades, es decir, que si ese rango tiene una anchura de 500 puntos, probablemente cuando lo rompa va a buscar pues esos 500 puntos, ya sea hacia arriba o hacia abajo. En este caso, fíjate, tenemos justamente una estimación de este rango, fíjate, va desde acá hasta acá, ¿ok? Y cuando tomamos esta zona de ruptura, fíjate también que coincide. Cuando se da la ruptura de ese rango, ¿hacia dónde coincide nuevamente esa proyección de este canal? Nuevamente nos da justamente sobre el área de los 4.150 puntos. Es decir, se vuelve a incluir en la zona de liquidez pendiente. Como puedes ver, prácticamente todos los análisis, ya sea análisis chartista, ¿okay?, que es el análisis de esta ruptura de canal, nos da sobre los 4.150 puntos. Si buscamos las zonas de liquidez importantes, ya estamos viendo que nos da en el área de los 4.176 a 4.130. Y si utilizamos también los niveles FIBO, vemos que también tenemos una proyección sobre esa misma área. Es decir, tres tipos de análisis totalmente diferentes: análisis institucional, análisis chartista y análisis de herramientas, todos nos dan sobre esa área. Así que hay que estar muy atentos a que el precio pueda conseguir llegar a ese nivel y a partir de allí vemos si podemos pensar nuevamente en compras. Es decir, ahora mismo yo no pensaría buscar compras en el S&P500, lo veo un poco arriesgado por todo lo que acabamos de analizar. También vamos a sumarle un poco a este análisis de mercados tradicionales la gráfica del Nasdaq, porque el Nasdaq tiene también una figura chartista de cambio de tendencia que no está tan presente en el S&P 500, aunque sí está, pero en el Nasdaq está mucho más acentuada. ¿Qué es esto? Pues puedes observar que claramente tenemos un hombro, una cabeza y un hombro, es decir, tenemos una señal de cambio de tendencia, ¿ok?, de tendencia alcista a un movimiento correctivo en el Nasdaq, sumado a la proyección que ya tenemos en el S&P 500, donde nos puede dar este movimiento del Nasdaq. Pues esto es un análisis muy sencillo, lo que hay es que estimar cuánto es la proyección de este movimiento, otra vez, la fractalidad, ¿ok? ¿Cuánto es la altura de este target? Pues lo medimos y donde se da la ruptura, que es justamente ahora, pues el Nasdaq nos está tirando un retroceso aproximadamente, vamos a medirlo con la regla por acá, de cuánto es este retroceso, más o menos de un 2.80, casi un 3% en promedio. Entonces, nuevamente también por este lado del charco, es decir, por el lado tecnológico, también tenemos algunas señales de que tenemos que tener mucho cuidado y que quizás los largos no sean la mejor idea ahora mismo en los mercados tradicionales. Y ahora, ya para así cerrar, con toda esta información, la pregunta sería, ¿por qué quisiéramos comprar Bitcoin aquí ahora mismo en los $21.700? Esa es la pregunta que tienes que responderte. ¿Sabemos que va a caer más? No, no lo sabemos, pero tenemos algunas proyecciones del mercado tradicional que no pintan nada bien. Recordar también que hoy es viernes, viene el fin de semana, el mercado tradicional cierra, las ballenas pueden hacer lo que quieran con el mercado. Creo que no es lo más inteligente, al menos, ojo, no digo no comprar esta área, pero al menos no comprarla ahora en esta primera vez, ¿ok? Dejemos que llegue, dejemos que se desarrolle, veamos si nos da una señal de rebote, una señal de acumulación, una señal de algo para poder pensar en ejecutar compras. Ahora, quiero sí cerrar el video tocando el tema porque he visto que en los streaming de esta semana algunos de ustedes me han dicho en diversas oportunidades: José, ¿crees que el precio de Bitcoin va a volver a los 20.000? ¿Crees que el precio de Bitcoin va a volver a los 22.000? ¿Crees que el precio de Bitcoin va a volver a los 18.000? ¿Por qué? Porque no he comprado, quiero saber si puedo comprar. Y bueno, estamos llegando a las zonas, ¿ok? Entonces, para el caso específico de aquellas personas que justamente dicen: José, es que no he comprado nada, ¿cuándo puedo empezar a comprar? Y bueno, estás viendo que el mercado se te está metiendo otra vez en la zona, se te está metiendo otra vez en la área en la que ya deberías ir comprado, ¿ok? Comprado desde acá porque aquí inicia el bull run y nos vamos a los $100.000. No, la verdad que no, pero estamos en la zona en la que cuando estaba en los 18.000 tú tenías miedo y no quisiste comprar. Estamos en la zona de que cuando subió a 20.000 estamos en la zona y no quisiste comprar. Y luego estás ahora en la zona de los 22.000 cuando estábamos subiendo que no querías comprar. ¿Y cuando te dieron ganas de comprar? Cuando viste el precio en $25.000, ¿ok? Y ese es un problema porque quieres comprarlo cuando el precio está subiendo, pero cuando está cayendo no lo quieres comprar. Entonces, ¿qué está haciendo el precio ahora? El precio está cayendo. Está entrando en las zonas en las que ya tú deberías ir en compra, ¿vale? Por lo cual,
Recuerda, nada de esto es una recomendación de inversión, cada quien tiene que hacer su tarea, su análisis y tomar sus propias decisiones. Yo solamente te muestro un poco lo que nos dice la gráfica y ya esta información, pues es como cuando tú lees el periódico. Tú lees el periódico, vi esto en el periódico y a partir de ahí tomas tus decisiones. Entonces, ten mucho cuidado, ¿ok? Porque si me preguntas, José, ¿esto es una buena zona para comprar a muy largo plazo, para 2 o 3, 5 años, para el siguiente halving? Sí, personalmente yo opino que sí, sin que sea una recomendación. Por debajo de los 22.000, 20.000 dólares, debes tener algo de Bitcoin, porque hay mucha gente que no ha comprado ni siquiera su primera parte de Bitcoin a lo largo de todo este bear market. Y ese es un grave error, porque casi siempre te van a dejar esperando en el mercado. Así como toda esa ansiedad que tuviste desde los 18 hasta los 25, ver subir el precio ese 30% y tú no estar dentro del mercado y no haber tenido ni siquiera una pequeña parte del capital comprado, obviamente es un grave problema porque luego vas a tomar malas decisiones cuando el mercado lo que esté es subiendo de una manera fuerte. Pero bueno, dejémoslo hasta acá. Probablemente mañana sábado vamos a tener otra vez un nuevo video para analizar un poco más, para revisar. Recuerda, no le estoy diciendo a nadie que compre Bitcoin, no le estoy diciendo a nadie que venda Bitcoin, te estoy mostrando un poco lo que nos dice la gráfica. Adiós.